Buenas tardes, soy Ana Karina Alvarado y continuando con las clases de dermatología, hablaremos de probablemente una de las más preguntadas en exámenes tanto de residentado médico como de INAM como de salud, que es el tema de micosis cutánea, una patología muy frecuente en nuestro medio y que conviene tener muy en cuenta no solo para los dermatólogos, sino también para los médicos en generales, para poder pues saber los manejos, cuándo derivar al dermatólogo de repente, y para fijar conceptos que claramente pueden ser preguntados en el examen y que podrían marcar la diferencia a la hora de ingresar a determinado lugar. Empezaremos con la clasificación de las micosis. Las micosis pueden ser micosis superficiales, que son aquellas que van a comprometer la capa externa de la epidermis o pelos o uñas. Bien pueden ser no inflamatorias, como la pityriasis versicolor o las piedras, o bien pueden ser inflamatorias, como las tiñas o las candidiasis. Otro tipo de micosis vienen a ser las micosis profundas, que ya van a comprometer más allá de la epidermis, es decir, que llegan a la dermis, al tejido celular subcutáneo, a las fascias, al músculo. Dentro de estas tenemos a la esporotricosis, a la cromoblastomicosis, a los mesitomas, a las paracoxidomicosis. Y ya más alejado, porque ya no es tanto un campo de dermatología, tenemos a las micosis sistémicas, que incluye afección de órganos internos y diseminación hematógena. En cuanto a la clasificación de los hongos, sobre todo conviene distinguir el grupo de hongos filamentosos o levaduras. Y bueno, también está por aquí el grupo de los hongos dimorfos, pero sobre todo con los dos primeros es con lo que vamos a trabajar en dermatología. Dentro de estos hongos filamentosos tenemos a las denominadas dermatofitosis. Dentro de ellas tenemos al género Microsporum, al género Trichophytum y al género Epidermophytum, teniendo en cuenta que este Trichophytum va a afectar piel, pelos y uñas. Y estos tres tipos de hongo van a parasitar la queratina, dado que estos van a producir queratinasas que permiten su invasión más fácil a la piel. Dentro de las dermatofitosis encontramos, según el agente que sea el parásito de este hongo, vamos a dividirlas en hongos antropofílicos, zoofílicos o geofílicos. Estos antropofílicos van a ser aquellos que están adaptados al parasitismo del hombre. El más importante, el Trichophytum rubrum. Y van a producir una enfermedad leve, crónica, no inflamatoria. En el caso de hongos zoofílicos, cuyo parasitismo está adaptado a animales, y es decir, que nos contagiamos de los animales y no de las personas como los antropofílicos, principalmente encontramos al Microsporum canis, y la clínica sí va a ser una clínica más florida, más aguda, con inflamación intensa y producción de pústulas y vesículas. Y por último tenemos a los hongos geofílicos, en donde la tierra es el sustrato básico mediante el cual nos contagiamos de ellos, que van a producir una inflamación moderada. Entonces, las dermatofitosis, según lo que afecten, pueden ser epidermomicosis, es decir, que afectan la epidermis queratinizada. Aquí está pues el grupo de la tiña facial, la corporis, la cruris, la mano y pedis. Por otro lado tenemos a las onicomicosis, donde está la tiña unguial, porque esta va a afectar exclusivamente al aparato unguial. Y por último, las tricomicosis, en donde lo que se va a afectar es el pelo y el folículo piloso. Aquí pues va a estar el granuloma de Mayoshi, la tiña de la cabeza o la tiña de la barba. Empezamos por la tiña que probablemente nos dé más problemas en dermatología pediátrica y que conviene conocer un poquito más. La tiña capitis, que es una enfermedad casi exclusiva del grupo pediátrico. Niños de 3 a 7 años con frecuencia la pueden presentar. Y es que, a diferencia de los niños, los adultos, como tienen un sebo que produce ácidos grasos conquistáticos, pues no van a hacer la enfermedad en caso se contagien
a diferencia de los niños que sí con frecuencia hacen la enfermedad. En cuanto a los agentes, hay variedad en la información que se encuentra en la literatura. Debido a que la Tinea capitis se dice que el principal productor de esta patología es el Microsporum canis, cuyo tipo de infección es ectotris, es decir, por fuera del pelo. Y en segundo lugar recién encontraríamos al Trichophyton tonsuras, cuya infección es endotris, dentro del pelo. Pero hago la salvedad acá de que en Norteamérica el principal agente es el Trichophyton tonsuras. En cambio, en Sudamérica, es decir, en nuestro país, el principal agente que va a producir Tinea capitis va a ser el Microsporum canis. La clínica es muy típica. Conviene resaltar, conviene tener en cuenta ciertos signos que nos van a ayudar a dar con el diagnóstico rápidamente. Y es que las tiñas, por lo general, van a producir una alopecia, que puede no acompañarse de un eritema en la zona de la alopecia, y que nos va a además asociar presencia de escamas. Inclusive en algunos casos se ven pústulas. Y más aún, es casi típico que ya cuando son tiñas inflamatorias presentan pues los pacientes una linfadenopatía asociada. Entonces, conviene recordar los signos tipo alopecia, tipo escamas, para saber reconocer rápidamente que un paciente pediátrico está presentando una tiña de cuero cabelludo. Dentro de las tiñas tenemos en primer lugar a las no inflamatorias, como la microspórica, que se describe que pueden ser placas únicas, con una descamación muy fina, que es muy contagiosa y cuyos pelos se van a romper cerca a la superficie. Por otro lado tenemos a la tiña tricofítica, que es la producida por el Trichophyton tonsuras, en donde a diferencia de la anterior, las placas suelen ser placas múltiples, placas pequeñas, y los pelos no se van a romper a una distancia de la superficie, sino que van a romperse al ras de la superficie, de tal manera que lo que vamos a observar pues son los llamados puntos negros. Por otro lado, tenemos a las tiñas inflamatorias, que son aquellas que por lo general van a dejar cicatriz de no ser adecuadamente tratadas, van a dejar una cicatriz alopésica. Entonces ya el paciente va a perder por completo el cabello si es que no actuamos con rapidez. Tenemos el tirion de Celso, que es una reacción de hipersensibilidad al hongo, que va a ser muy dolorosa y que vamos a reconocer por el característico signo de la espumadera, que es que a través del folículo piloso se va a drenar el contenido purulento que se está produciendo por esta enfermedad. La tiña fábica es otro subtipo que prácticamente no es visto en nuestro continente, y por otro lado los granulomas dermatofílicos. El diagnóstico se realiza con el frotis directo, es decir, a la visualización de los hongos mediante la adición de KOH, y también pues el cultivo, teniendo en cuenta que el cultivo va a demorar por lo menos un mes para que salga el resultado. Y ojo, el tratamiento de la tinea capitis nunca va a ser un tratamiento tópico porque no va a hacer efecto. El tratamiento siempre es sistémico. Al día de hoy, la FDA, el único tratamiento que ha aprobado para la tinea capitis es la griseofulvina. Entonces, hay que recordar que antes que nada nuestra primera elección debería ser este fármaco. Otros fármacos utilizados van a ser pues la terbinafina y el itraconazol, que si bien no tienen una indicación aprobada para la tinea capitis, de igual forma se han probado su uso en esta enfermedad con buenos resultados. Ahora, en el caso de las tiñas inflamatorias, justamente para evitar que lleguemos a esa alopecia cicatricial, lo que se adiciona, además del tratamiento antimicótico sistémico, siempre es un tratamiento con corticoides orales, que de alguna manera va a ayudar a desinflamar y a tener un mejor resultado y una mejor resolución del cuadro del paciente. Aquí algunas imágenes con algunos parches alopécicos que de alguna manera se disponen en un patrón reticular, con escasas escamas, zonas de eritema correspondientes a una tinea capitis. Aquí también hay algunas zonas postrosas, unas pústulas. De igual forma, el ganglio o la linfadenopatía asociada, que es común ver en pacientes pediátricos. Ahora,
Hablaremos de la tiña facial y corporis, que son muy parecidas en cuanto a agente, en cuanto a clínica. En la epidemiología, de igual forma, los niños son los pacientes más afectados. Y la patogenia es la transmisión por contacto directo. Los agentes, aquí el principal productor va a ser el Microsporum canis. Y la clínica es muy típica. Son lesiones tipo placas anulares, con un borde más activo que el centro. También se les denomina placas circinadas. El diagnóstico se va a realizar con el KOH que permite el frotis y con los cultivos, y el tratamiento de esta tiña, que no es de pelo, sino que es de piel, es un tratamiento tópico. Aquí se puede utilizar, sí, los imidazólicos, la terbinafina o inclusive el ciclopirox, con tiempos que más o menos fluctúan por el mes, siempre. Pero también se puede hacer uso de tratamiento oral si es que la lesión no es única. Si las lesiones son varias, no conviene hacer un tratamiento tópico. Si las lesiones son refractarias al tratamiento tópico, también se puede hacer uso de un tratamiento oral con antimicóticos tipo terbinafina, tipo fluconazol, tipo itraconazol. Aquí la lesión típica de la tiña. Una placa eritematosa con un borde más activo que el centro, que es redondeada, que es bien definida y que causa prurito. Y aquí una paciente con lesiones diseminadas, en las que sí convendría pues hacer uso de un tratamiento sistémico más que tópico. De igual forma, esta placa con un borde más activo, de tipo circinada, correspondiente a una tiña corporis. La tiña cruris se discute aparte porque la predisposición tiene distintos factores y en este caso es frecuente verla en hombres, no tanto en niños. ¿Y qué ocurre? Que los hombres, por la presencia de la bolsa escrotal, que de alguna manera actúa como un oclusivo, van a presentar humedad con frecuencia en la ingle, de tal manera que crece pues este hongo y produce la patología. Otros pacientes predispuestos a hacer esta patología van a ser muy frecuentemente los pacientes obesos o los pacientes diabéticos y sobre todo aquellos pacientes que concomitantemente están presentando una tiña pedis. Entonces, por transmisión, cuando uno se viste la ropa, cuando desde abajo hacia arriba jala o alza el pantalón, también puede autocontagiarse. En cuanto a los agentes, el trichophyton rubro es el más aislado y la clínica en este caso son placas eritematoescamativas muy pruriginosas, también con bordes definidos y más activos y que pueden presentar vesículas en estos bordes. El diagnóstico es con la realización de frotis con KOH y con cultivos y conviene hacer la diferenciación, por ejemplo, con un eritrasmo, que con la lámpara de Wood va a dar una fluorescencia rojo coral. En cambio, la tiña no va a dar ningún tipo de fluorescencia. Otro diagnóstico con el que conviene hacer la diferenciación es con el intértrigo candidiásico, producido obviamente por la cándida. Y es que en este intértrigo lo que solemos ver es una fisuración al centro de la lesión y típicamente lesiones satélite, las cuales no van a ser vistas en una tiña cruris. Otro diagnóstico a tener en cuenta para la diferenciación es la psoriasis invertida, que es una psoriasis que se va a presentar pues en zonas de pliegues y que justamente no va a presentar muchas escamas porque la exudación es tal que va a desprender esas escamas, más no el componente eritematoso de estas lesiones. El tratamiento sí es muy parecido al de la tiña corporis. Por ejemplo, lo que vemos acá, ¿no? Un borde, una placa eritematosa con el borde más activo y en este caso es bilateral. Y es que es muy frecuente verla de forma bilateral. De igual forma aquí, el borde más activo. En el caso de la tiña pedis, se presenta en los adultos en regiones tropicales donde sudan mucho y la patogenia se relaciona, por ejemplo, con la ocupación. En los atletas es muy frecuente verla porque van a usar con frecuencia zapatillas que van a provocar que haya mucha sudoración en pies y que se cree de alguna manera un caldo medio adecuado para que crezcan estos hongos.
Depende también mucho del calzado, depende también se presenta con frecuencia en pacientes que suelen hacer uso muy frecuentemente de las piscinas, de donde hay bastante humedad. Y en la gente, el Trichophyton rubrum es el que más se describe. De este tipo de tiña, vamos a encontrar tres formas. En primer lugar, y la que es más fastidiosa porque pica mucho, es la forma disidrótica o eczematosa, que es la forma aguda, en donde vamos a ver vesículas sobre una base eritematosa que al romperse van a dejar un área denudada con una sensación de quemadura y con frecuencia tiende a pasar el límite de la planta del pie. ¿Ok? Y pica mucho. La intertriginosa, o la que conocemos como pie de teleta, es una forma subaguda que puede presentar maceración, fisuración y descamación de los espacios interdigitales. Y sobre todo, los espacios interdigitales más afectados van a ser el tercero y el cuarto. Y el último subtipo, que es la tiña pedis seca o hiperqueratótica o tiña en mocasín, que ya es una forma crónica, que en verdad no suele picar y lo que más bien vemos es una placa irregular eritemato-descamativa a no engrosado. El diagnóstico, como se realiza el diagnóstico de las otras tiñas, y el tratamiento, generalmente para las formas agudas podemos utilizar tratamiento tópico. Y para las crónicas, como ya son formas que han tenido un buen tiempo establecidas, conviene hacer uso entonces de fármacos por vía oral. Aquí los distintos tipos de tiña. A la mano derecha, en la del pie de atleta, aquí al medio la disidrótica y aquí la hiperqueratótica o mocasín. La tiña manum es frecuente verla en varones debido a su ocupación sobre todo, y en la gente también es el Trichophyton rubrum. En cuanto a la clínica, muy parecida a la tiña pedis, va a haber presencia de vesículas sobre una base eritematosa, si es una forma aguda, y si es una forma crónica, también la hiperkeratosis o la acentuación de pliegues pueden ser vistas. El diagnóstico como el tratamiento es parecido a las formas anteriores. Es aquí donde la vemos, donde hay afectación notable de la mano. La tiña de la barba es otro tipo de tiña que afecta a folículos pilosos, en este caso de la cara y cuello de los adultos, y cuyo agente en este caso es el Trichophyton mentagrophytes. La clínica también es muy parecida, no hay algo específico de esta enfermedad, pero sí conviene describir que son vesículas o nódulos que van a exudar a través de los orificios foliculares. Y esta tiña, al ser una tiña que afecta pelo, al igual que la tiña capitis, el tratamiento sí o sí debe ser sistémico. Aquí está la lesión eritematosa descamativa que corresponde a una tiña barbaria. Las onicomicosis probablemente sean el problema con el que día a día se tiene que topar un dermatólogo debido a que es una patología muy frecuente y también no es que sea difícil de tratar, pero si el paciente no sigue adecuadamente los pasos, así que se hace difícil el manejo y la cura completa del paciente. Entonces las onicomicosis son más frecuentes en adultos, aunque no debe sorprendernos que las hallemos también en los niños, que por lo general, por el contacto con un adulto, adquieren esta patología. La patogenia incluye muchos factores de riesgo. Podemos tener los trastornos circulatorios con insuficiencia arterial o venosa, los metabólicos, pacientes diabéticos, lesiones traumáticas que hacen que se genere un medio donde pueda crecer fácilmente el hongo, el calor, la humedad, la presencia de inmunosupresión. Típicamente el paciente con VIH va a presentar onicomicosis de casi todas las uñas de las manos y pies. Y los agentes más frecuentemente aislados son, de todas maneras, y esto es una de las cosas que hay que recordar sí o sí, son los dermatofitos, que en un 90% van a constituir la agente causal de las onicomicosis. Y dentro de estos, el Trichophyton rubrum es el más frecuente. Dentro de la clínica vamos a encontrar 4 subtipos que se describen muy bien. La más frecuente, que es el subtipo distal y lateral, y esta generalmente se asocia a la presencia concomitante del paciente de una tiña manum o de una tiña pedis. Otros subtipos
onicomicosis en pies, lo primero que nosotros pensamos es que el agente causal son los dermatofitos. Sin embargo, cuando vemos que la onicomicosis se presenta en la mano, antes que pensar en los dermatofitos hay que pensar en levaduras, que son los gérmenes más frecuentemente aislados en onicomicosis de uñas de manos que tienen. Por ejemplo, una onicomicosis distal lateral es la que presentamos en esta imagen, y una con leuconiquia o con superficie blanca, que es la que presentamos en esta otra imagen. Bueno, en lo que respecta al diagnóstico de la onicomicosis, tenemos que es posible realizar un frotis en el cual tenemos que analizar la presencia de los dermatofitos o de las levaduras. Para eso este frotis lo que hacemos es raspar, por ejemplo, las escamas de las uñas y lo que se obtenga de esto se pone sobre una lámina portaobjeto en la cual se va a colocar la sustancia, el KOH, que va a permitir destruir la queratina que pudiera haber, para de tal manera poder apreciar con más facilidad la presencia tanto de las levaduras como de los dermatofitos. Entonces, esta es una modalidad denominada el examen directo. Pero la otra modalidad, que es probablemente la mejor, porque es la que nos determina exactamente, inclusive frente a qué cepa estamos, es el cultivo. Pero recordar que el cultivo tiende a demorar por lo menos 21 a 30 días para que pueda crecer y se pueda tipificar adecuadamente el hongo. De alguna manera el KOH es una herramienta más práctica porque en menos de un día nos permite saber si efectivamente estamos frente a un hongo en el paciente. Pero que este sea negativo no significa que el paciente no tenga presencia de hongos en sus uñas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser tópico, pero en casos excepcionales. Llámese, o por ejemplo, cuando se afecta solamente una o dos uñas máximo, cuando la matriz está libre, no está tomada, o cuando se trata de pacientes ancianos con comorbilidades en los cuales no queremos darles más tratamientos que puedan lesionar su hígado, por ejemplo, o que puedan hacer alguna reacción debido al uso concomitante con sus otros medicamentos, ¿no? En ellos una opción es el ciclopirox todos los días en la uña, por lo menos 3 a 6 meses. Pero de igual forma hay que tener en cuenta que el tratamiento oral es al día de hoy y sigue siendo el más eficaz, sobre todo la terbinafina y el itraconazol. Para el caso de los dermatofitos, la elección es la terbinafina. Se da a una dosis de 200 miligramos cada 24 horas vía oral. Y si estamos en lesiones en hongos en manos, el tratamiento promedio dura 6 semanas. Y si estamos en lesiones en pies, el tratamiento promedio dura 12 semanas. Si estamos frente a levaduras, de tipo cándida sobre todo, el itraconazol es la mejor opción frente al fluconazol, sobre todo porque los patrones de resistencia de fluconazol han aumentado con los últimos años. Entonces, en el caso del itraconazol, se disponen de dos modalidades de tratamiento. La modalidad continua, que es una de las que se usa, en los que se da 200 miligramos cada 24 horas o 100 miligramos cada 12 horas todos los días. De igual forma, al mismo tiempo que en la terbinafina, manos 6 semanas, pies 12 semanas, y en pulsos, porque probablemente la forma es más práctica y de alguna manera la más efectiva es la administrada en pulsos, en las que se van a dar 200 miligramos cada 12 horas por una semana. Esto se hace así, la primera semana y las 3 semanas siguientes se descansa y luego se vuelve a repetir el ciclo por 2 veces más. En el caso de los pies y en el caso de las manos solamente se hace esto por 2 meses, ¿no? Y si en caso se usara fluconazol, por no disponer del itraconazol, de repente
se da el tratamiento 150 miligramos en una dosis semanal. Pero aquí el tratamiento sí es un poco más largo. Hay literaturas que refieren en pie 6 meses, otras 8, otras 10. Y hay otras que refieren en manos igual forma 3, 4, 5 meses. Generalmente los tratamientos aquí sí son más largos. Recordar pues que la terbinafina y el itraconazol van a estar actuando en nuestro organismo el doble del tiempo que lo hacemos ingerido. Es decir, si lo hacemos ingerido 3 meses, el efecto vamos a tenerlo en verdad por 6 meses, ¿no? En cambio el itraconazol el efecto es solamente por el tiempo en el que lo tomamos. Y esto va de la mano con la cantidad y tiempo que demora en crecer nuestras uñas, sea en la de la mano o sea en la de los pies. Otras infecciones por levaduras, en este caso tenemos a la pitiriasis versicolor, que es una enfermedad que se presenta sobre todo en adultos. Y en la patogenia lo que va a intervenir o lo que viene a tallar aquí bastante es el tema de la humedad de la zona en donde se produce la lesión típica, que justamente suele coincidir con zonas de hipersecreción sebácea. Dentro de los agentes, el agente que lo produce es un hongo dimorfo, que es una levadura comensal, que es el Pityrosporum ovale, es decir, que normalmente está en nuestra piel, pero que por uno u otro motivo se va a tornar en la forma patógena, que es la Malassezia furfura. Entonces, dentro de la clínica tenemos que hay máculas o bien hipercrómicas o bien hipocrómicas según el color de la piel del paciente por lo general. Es decir, si es un paciente de tez oscura, las máculas suelen ser hipocrómicas. Por el contrario, si es un paciente de tez clara, las máculas tienden a ser hipercrómicas, algo eritematosas inclusive. Que estas lesiones van a descamar al rascado, son lesiones con una descamación muy fina y la ubicación preferente va a ser en región centrotorácica y en la espalda, en región interescapular sobre todo. En cuanto al diagnóstico, el frotis con uso de KOH va a permitir la visualización del hongo en estructuras que clásicamente se conocen como en espagueti y albóndigas. Y si usáramos la lámpara de Booth, la fluorescencia se torna amarillo-naranja. En cuanto al tratamiento, tópico suele ser suficiente con imidazólicos. Un mes o a veces 3 semanas está bien. Y solo en el caso de pacientes inmunodeprimidos se podría hacer uso de la terapia oral, pero basta con el uso tópico. Aquí, como les decía, las lesiones es un paciente con una tez un tanto oscura, en donde las lesiones se ven como placas, algo hipocrómicas, pero que si apreciamos bien, en verdad tienen una fina descamación en su superficie y que pues se está ubicando en área de hipersecreción sebácea, ¿no? En cambio, en esta parte, en esta foto, lo que vemos es un paciente de tez clara, en donde las lesiones tienden a ser pigmentadas, inclusive algo eritematosas, amarillentas, y se le llama versicolor justamente por la diversidad de color que puede presentar el paciente, ¿no? Y este es un frotis en donde se ven al hongo con las características figuras de albóndiga y espagueti. Otra levadura muy frecuente que afecta a la piel es la cándida. La epidemiología es variada. La patogenia se suele relacionar bastante con la inmunosupresión. Es muy típico que pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo los pacientes con VIH, suelen infectarse por cándida. Otros factores que predisponen a su infección es la presencia de zonas de oclusión, el uso de antibiótico-terapia desmedida o el embarazo en donde hay una inmunosupresión fisiológica. Entonces el agente es la Candida albicans. La clínica es variada. Si lo que se produce es el intértrigo, lo que vamos a ver es una placa eritematosa en pliegues cutáneos que típicamente tiene en su fondo o al medio de la lesión una fisura un tanto dolorosa. Y sobre todo lo que nos pueden preguntar o los que nos va a permitir hacer el diagnóstico más fácilmente frente a la duda es la presencia de lesiones satélites, que son lesiones más pequeñas que la lesión principal del intértrigo, que se van a encontrar pues cercanas a la lesión principal. Si afecta mucosa, lo que vemos es el muguedo oral, ¿no? Que son placas blanquecinas que cuando desprenden, con el raspado van a dejar una zona de base eritematosa. Si la afectación es unguial, lo que vemos frecuentemente es perionixis y la afectación es proximal.
El diagnóstico de igual forma con cada UH cultivo, y el tratamiento hay que evitar los desencadenantes, que es un adecuado uso de antibióticos, hay que evitar la humedad, y el tratamiento tópico suele bastar muchas veces. Y si por ejemplo necesitamos hacer uso de algún tratamiento sistémico, el itraconazol es una buena opción. Aquí el intértrigo candidiásico, en donde se ve pues esta placa eritematosa, algo exudativa, con una zona de fisuración al medio y con estas lesiones satélites que son típicas de la infección por cándida. La afectación unguial, en donde vemos la periodontitis típica que se produce por cándida, y el Moget, estas lesiones de tipo placa blanquecinas.